Seguimos Creo que grabando. estaba explicando el ejemplo usted, Sí, estaba explicando lo de la extradición. lo de la extradición, lo de Contábamos Pablo Escobar. lo de Pablo Escobar y a la inversa, cuando vos tenés caso donde no querés que se aplique porque tenés que juzgar a un nacional, esa persona se puede escapar a otro país que no tenga firmado el tratado de extradición para que no lo Y puedan pedir asilo traer. político, ¿no? No, pero el asilo político tenés que probar la diferencia política y tiene que estar probada también la, la violación a los derechos políticos. Pero cuando vos tenés una persona que forma parte de una asociación ilícita y tendría que estar detenida y no hay ningún argumento para que no esté presa, esa persona por cualquier motivo, causa o ardid, que es una forma de engaño, se puede ir a algún lugar donde no tengan extradición y entonces se queda ahí a resguardo o no vuelve. Eso pasó con el creador de Wikileaks, que, que había revelado fuentes confidenciales norteamericanas, y los norteamericanos y los ingleses, los franceses, y no me acuerdo quién más, todo el mundo lo quería tener preso, el tipo ese. El tipo se asiló en la Embajada de Bélgica y entonces pidió resguardo ahí. Eh, Muchos otros también pasó lo mismo con los rusos y nosotros tenemos el caso de la hija de la señora de Tolosa, que era como presidente de la Cámara, que se le hincharon las patitas y se fue a Cuba, que no hay extradición claramente. Eh, Decían que estaba en Cuba cuando estaba en un velero navegando por Bahamas, estuvo en París, porque había fotos de ellas en París, en todo lado, estaba enferma. Que Ah, justo tremendas vacaciones. cuando ganó el gobierno y Mami pasó a ser la presidente tras bastidores, la nena volvió porque sabía que ningún juez, así como en Colombia, un buen juez tiene las pelotas de hacer lo que tendría que hacer y tenerla guardada, porque esa chica vendiendo productos de Avon tenía más de 4 millones de dólares en la caja de seguridad, que fue lo que no lograron sacar del Banco Galicia cuando les avisaron que iba a haber una medida cautelar, que les iban a abrir las cajas de seguridad, porque les avisaron y sacaron y solo quedaron 4 millones. Y ella dijo que los había ganado trabajando en Avon, lo cual es ¿En buenísimo. serio? Claro. Sí, juez. Ay, me voy a meter a trabajar en Avon. Sí, no, no, yo me Lo peor, equivoqué. profe, que cuando ganó, volvió recuperada, que no tiene ninguna enfermedad. Eso no nos olvidemos, porque se fue a Cuba a curarse de algo que nunca tuvo. Sí, por supuesto. No, no, se arregló el pico, la nariz, digo. Se hizo una cirugía estética en la nariz. Quizás eso sí se lo hizo en Cuba, pero bueno, ella tuvo que estar. Ah, no importa. Vamos, seguimos con extradición. ¿Qué Bueno, tipos de extradiciones hay? hay dos, extradición activa y extradición pasiva. La extradición activa es cuando la Argentina pide la extradición de una persona detenida en el extranjero por un delito que cometió en la jurisdicción nacional. A falta de tratado internacional, el procedimiento y las condiciones son reguladas por la ley del país al que se le pide la extradición. Extradición pasiva, cuando una persona requerida por otro país se encuentra en territorio nacional para ser sometida a un proceso penal y dicho Estado pide su entrega. Si la detención se produce por el envío del pedido de extradición a través de la vía diplomática, intervendrá el juez federal con competencia penal que tendrá jurisdicción territorial en el lugar de residencia de la persona requerida y que se encuentre en turno al momento de darle intervención judicial. Hay un caso, antes de entrar en asilo político de extradición, si se los conté me dicen, yo les hablé del caso de Eric Prickbe, ¿fue a ustedes que se los conté o lo conté en derecho? No, No. Acá no. acá no, profe. No, ¿No? profe. No. Había un caso de
Ay, ¿cómo de lo que estábamos hablando? Se me fue la palabra, el nombre de la cosa. Extradición. De extradición internacional, había un señor que se llamaba Eric Priebke. Eric Priebke era un capitán de las SS en la Segunda Guerra Mundial que estaba destacado en las fosas ardeatinas en Italia. Ya la guerra estaba terminando, aparte Italia ya la habían prácticamente perdida, se estaban retirando, cuando una patrulla de 20 alemanes es emboscada por los partisanos y son todos asesinados. Erich Priebke se salva, vuelve al pueblo donde estaba todo el destacamento, informa a Berlín, y desde Berlín le dicen que para honrar la muerte de los 20 soldados tenía que capturar a los que habían hecho ese acto, ¿no? A los culpables de dicho acto. Entonces el tipo dice, bueno, tenemos dos formas, o se entregan y matamos a los que nos asaltaron, o mataremos a 10 italianos por cada soldado muerto. Y entonces, obviamente ninguno se presentó, y el tipo tomó a 200 hombres, mujeres del pueblo, y los asesinaron. El problema que tenían los alemanes ya cuando se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial es que no tenían armas y que ellos consideraban que en algún momento el matar gente no en combate, distinto pensamiento de los campos de concentración, no estaba bueno para los pobres soldados alemanes que tenían que matar a la gente. Pero bueno, tenían una orden desde Alemania y la tenían que cumplir. Entonces, ellos no querían que los soldados tuviesen que encargarse del asesinato de las 200 personas, tampoco tenían municiones, entonces disponen en las zanjas de una mina de cal, ustedes saben que la cal carcome la carne, tirar los cuerpos en la cal para que los hombres no tuviesen que cargar estos 200 cuerpos, causando perjuicio psicológico a los soldados. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban a los italianos, los arrodillaban en la fosa, en el borde de la fosa, y con una pistola Luger, calibre 22, que es una bala mucho más chiquita, es con la que suicidaron a Nisman, con una bala 22, que es más chiquita, le pegaban un tiro en la nuca, el tipo moría, caía en la fosa, y entonces, chao, lo paleaban un poco de cal, y después la cal se encargaba de comer la carne. Y así, 200 tipos, 200 balas, era mucho más económico que disparar con una ametralladora o varias ametralladoras, dejando los heridos y agonizando a los tipos, y después teniendo que cargar los cuerpos y todo. O sea, el daño psicológico de los soldados era muy fuerte. Entonces Priebke agarró la pistola y se liquidó a los 200 tanos, y los tiraron en la fosa, los palearon y se acabó. Cuando terminó la guerra, Priebke se escapa, y a través de un pasaporte de Cruz Roja puede viajar desde Génova hasta Buenos Aires, llega a Buenos Aires y se va directamente a Bariloche, a la Patagonia, y vive en Bariloche. Priebke, desde el año 46, que pongan que haya arribado a la República Argentina, es un ciudadano ejemplar. Es el señor que ha creado el Fondo de Auxilios Mutuos Alemanes en Bariloche, el primer sanatorio alemán en Bariloche, armó una escuela, un jardín de infantes, un jardín maternal, hacía regalos a los pobres para Navidad, armaba el arbolito del pueblo. El pueblo de Bariloche amaba a Erich Priebke porque era el Papá Noel alemán que tenía el pueblo. Le dieron las llaves de la ciudad, ciudadano ejemplar de Bariloche. Hasta que un día estaba tomando cerveza y cayó un periodista inglés, se pusieron a charlar, qué sé yo. Yo ya estaba en la Argentina, esto fue en la época de Carlos Saúl, mano derecha en el izquierdo, cuando lo nombran, y se pusieron a charlar, y le dijo, hola, ¿qué tal? Ah, sí que vos sos alemán, sí, sí, ok, yo soy inglés. Ah, mirá, ¿qué sé? No, me vine de vacaciones, yo trabajo en la BBC de Londres. Ah, qué bien, la BBC de Londres. Qué pin, qué pum, qué ta, 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 ta. Y dice, oh, sí, viniste mucho después de la guerra, qué sé yo. Ah, ¿cómo te llamas? Erich Priebke. Ah, mirá, vos, bueno, un gusto, chao, chao, chao. El pibe se vuelve a Londres, se pone a investigar y ve que Erich Priebke tenía un pedido de captura internacional por delitos de lesa humanidad, que tenía que ser juzgado en Italia, porque los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra,
no prescriben y son juzgados en el país donde fueron cometidos. Y este tipo estaba técnicamente escapado de Italia y de Alemania y tenía la orden de captura. Nadie se había puesto mucho las pilas, pero ahora que lo habían encontrado, levantó el avispero, se comunica con la Fundación Wiesenthal, que es una fundación judía que sigue buscando, ahora ya no, porque ya han fallecido la mayoría. Imagínense que los oficiales de la CSS que tenían en el año 45 años, hoy tendrían No. 120 años, una cosa así, o sea, serían de 1900, claro, tal cual, serían de 1900, 1910, serían tipos muy longevos, la mayoría, sí, por no decir todos, están muertos. Entonces, pum, se les prendió la lamparita, reactivaron el juicio, y ahí pidieron la extradición. Y ahí llegó la orden argentina, por la causa de lesa humanidad. Imagínate que Argentina no se podía oponer a un pedido de extradición internacional por delito de lesa humanidad cuando habían encontrado un criminal de guerra alemán. Así que al pibe lo subieron en un avión y lo mandaron a Italia. El hecho de color es que cuando, como es una detención internacional, participa la Policía Federal, es un delito federal, el jefe de la Policía Federal Argentina en Bariloche, que lo conocía de toda la vida al señor Pripke, al capitán Pripke, lo abraza llorando en el aeropuerto, porque su amigo de toda la vida, y que era más bueno que Lassi, se lo estaban llevando preso por algo que tuvo que hacer durante una guerra. Se llama ley de obediencia debida, cuando vos hacés lo que te ordenan, y él decía, si yo no mataba a los italianos, me mataban a mí, o sea, el Führer mandaba a matarme a mí, Claro. y a los italianos los hubiese matado igual, pero bueno, nada, el que disparó y el que llevó adelante la masacre fue él, entonces él era culpable. Y lo llevaron a Italia, lo juzgaron, estuvo 2 años preso y murió, falleció en una cárcel italiana. Ese es el ejemplo así, plic, redondito, de extradición. El Chapo Guzmán es otro, que lo engancharon en México y como se escapó, se lo llevaron a Estados Unidos y ahora está en una cárcel de máxima seguridad. Y después colombianos así, bueno, Pablo Escobar Gaviria tenía una estancia, estaba preso en una estancia que era un country club. Él la construyó, era la catedral. Claro, porque tenía hipopótamos y hay un quilombo con los hipopótamos, y qué sé yo, porque los hipopótamos andan todos sueltos, pero bueno, después no conozco muchos más casos de extradiciones efectivas. Sí supe de un caso de una extradición por el secuestro de un chico argentino en Afganistán, o sea, hay casos, pero bueno, así que les quede así en la retina del alemán, es genial. Este caso se explica en derecho penal para explicar la teoría de la pena y la teoría del delito. O sea, la teoría de la pena dice, ¿para qué metes a un tipo preso? Yo les pregunto, ¿para qué lo meterían preso a Pripke con 85 años de edad? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de meterlo preso? Cumplir la ley. Bueno, está bien, bárbaro. Irse por la ley. Está bien, te regís por la ley, para cumplir la ley, pero la teoría de la pena te va a decir 3 cosas. Miren, una, para sacar a una persona que es peligrosa y desactivar el daño que puede estar causando en la sociedad. La otra es que no solo es peligroso, sino que hay que reeducarlo, y las cárceles, en la Constitución dice, después no, dice que sirven para mejorar, para educar. En realidad los educan porque los genera que sean peores delincuentes, o sea, se especializan en su saber y haber, que es la delincuencia, hacen un posgrado cuando están en la cárcel. Y la otra, la tercera, que yo creo claramente la que aplica con Pripke, es el castigo, o sea, castigar por el daño que han infligido a la sociedad. Entonces, ahí tenés dentro de las 3 teorías cómo aplica la de Pripke, por qué se lo llevaron preso a Italia y por qué murió en la cárcel. Bueno, así lo político. Si esto hubiese ocurrido en la Argentina, el tipo no estaba preso, ¿eh? Y no lo digo en joda, lo digo porque después de los 70 años no pueden estar presos, tienen prisión domiciliaria. Claro. Los liberan. Si sos ¿A los político, 70? ¿A partir de los 70? sí, y si sos político como Vudú, estás en tu casa con una tobillera disfrutando de todos los millones que te afanaste y nunca nadie firmó una ley para que se lo saquen. O Claro, profe, Lázaro. igualmente hay algunos casos que prescriben, ¿no?, sobre la extradición o estos, justamente en este Depende. caso no prescriben. No, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Pero otros Por sí. eso, sí, hay otros que sí, más vale. Claro.
pero, por ejemplo, el robo prescribe, hay prescripciones penales. Yo penal paso de largo, lo mío es mucho más comercial, pero las prescripciones penales sí existen, quizás son un poco más largos que las prescripciones civiles, pero sí, prescribió. Yo tengo una amiga que vino de vacaciones a la Argentina, se enganchó un flaco y se fueron a Gesell. Cuando estaban volviendo, cuando la ruta 2 no era la autopista que es ahora, era un caminito de ida y de vuelta, volcaron, bueno, en un 147 volcaron, se hicieron acá, y él se rompió el cuello y quedó cuadrapléjico. Ella se rompió todo, ¿viste? Como los dibujitos que aparecen todos enyesados, las dos piernas, los dos brazos, la cabeza, todo. Sí. Bueno, ella quedó toda así enyesada, la internaron, y después, bueno, cuando se mejoró y pudo caminarse, se fue a la mierda, pero la familia del Pipco le inició una acción civil por daños y perjuicios a ella. En realidad ella no tenía la culpa porque el que venía manejando el auto era él, pero ella había alquilado el auto. Y el 1119 del viejo Código Civil habla sobre ¿vieron? Ustedes nombraron algo de la responsabilidad y subjetiva. Dice que si vos sos el que alquilaste el auto, la culpa la tenés vos porque vos alquilaste el auto. No, pero el otro manejaba, sí, pero si vos no hubieses alquilado el auto no hubieses tenido el accidente. Una cosa así, es medio tirado de los pelos, pero bueno, si lo podés fundamentar, la verdad es que si venían chichoneando en el auto o qué, la verdad es que tuvieron el accidente y le imputaron la causa a ella. Eso es una causa penal, pero esa causa prescribe a los 8 o 10 años. Así que desde esa época, y les estoy hablando del año 89, 90, la flaca nunca más volvió a la Argentina. Y yo después me encontré varias veces con ella en Nueva York, y me decía, ¿puedo volver a la Argentina? Y le digo, sí, más vale, ya prescribió. ¿Podés ir a fijarte en el juzgado si archivaron la causa? Y le digo, no, olvidate, ya está. Y ustedes, el año pasado, hubo una chica colombiana, no sé si la conocieron, que tuvo también, yendo a un campo, tuvieron un accidente y se mataron todos en el auto, menos ella. No. ¿La conocieron? No. No. No me suena. Y bueno, en medio del proceso del juicio, que sabía, que no sabía, que tenía libertad, tenía una libertad condicional, pero estaban haciendo el análisis, pero en cualquier momento le salía el auto de detención por la responsabilidad, por la muerte, el homicidio, porque es un homicidio culposo. Culposo es cuando no tienen intención de matar a una persona, pero se murió por tu culpa. Ella venía manejando, venían a 80, 90 kilómetros por hora, venían en la hora, en la velocidad adecuada, pero pinchó una goma, se fueron de costado, el auto volcó y dos de los chicos de atrás no tenían cinturón de seguridad puesto y se rompieron el cuello y se mataron. Y la flaca vino y me dijo, un día empezó a no venir, y la llamé por teléfono, le mandé un mail, me llamó, y me dice, no, dejo de estudiar. Le dije, ¿por qué, boludo? Si ya te falta poco, era como ahora, ¿viste? Así. Mi materia siempre es el último cuatrimestre y se recibía, y entonces me dice, no, me recibo, pero la verdad es que el juicio está avanzando y en cualquier momento pueden dictar la prisión preventiva y no tengo ganas de estar presa, así que me vuelvo a Colombia. Y agarró el avión y se fue a la mierda. Y se fue. Al toque. ¿En serio? Sí, y está en Colombia. Es una prófuga. Ya está escapada. Sí, es una prófuga. Si la justicia dictaminó Claro, la prisión preventiva en la causa, sí. Tal cual, es una prófuga. No puede volver a la Argentina. Y hay que ver si los abogados pueden presumir dónde se encuentra, pueden pedir la deportación. La futura. La extradición. La extradición de ella a Colombia, si es que Colombia ha firmado un acuerdo en ese sentido, que yo creo que sí aplica. Así que yo no sé si se fue a Colombia y después se fue a otro lado y después agarró una chalúa y se fue a Costa Rica, y de Costa Rica se fue a Nicaragua, y de Nicaragua se fue caminando a El Salvador, qué sé yo, o sea, no sabes dónde mierda está, de repente la piba está viviendo en Australia, en Nueva Zelanda, hasta que la encuentres y mandes, o sea, así como Pripke se fue a la mierda, nadie sabía dónde estaba, hasta que lo encontró este boludo de la BBC de Londres y lo metieron en cana, qué sé yo, no lo sé.
¿sí? Pero estas cosas pasan, esto no está solamente en los papeles, esto ocurre en la vida real, como dice el TNT. TNT. Bueno, el asilo político. Bueno, asilo político. El asilo político es el derecho que tiene una persona a no ser extraditada de un país a otro que lo requiere para juzgarle por delitos políticos. El asilo político es únicamente el que se concede a una persona desterrada o que ha huido de su país por motivos políticos. Los derechos que se le concede son no ser devuelto, expulsado o extraditado al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro, permanecer y transitar libremente en el país, acceder a los sistemas públicos de salud, educación, trabajar legalmente, no ser discriminado por ninguna razón, ya sea de color de piel, situación social, nacionalidad, etc. Reunificarse con su familiar en caso de ser reconocido como refugiado, practicar libremente su religión. A ver, y también muchos argentinos durante la dictadura militar pidieron asilo político porque los estaban persiguiendo por ser peronistas o no peronistas o por no pensar como pensaban los militares. Entonces, muchos argentinos en la década del 70 se fueron del país. Algunos nos fuimos por una cuestión económica y algunos después se fueron por sus creencias o por sus convicciones políticas. Así es como Argentina, así como Venezuela, estaba llena de argentinos, y estábamos la mitad de los argentinos que nos habíamos ido por una situación económica, y la otra mitad que era todos rajados, porque si no los milicos los hacían pelota. Yo conocí a muchos montoneros. A ver, yo tenía en el 76, cuando fue la dictadura, 76, 77, yo tenía 9 años. O sea, mi registro, mi conocimiento de todas esas personas eran que eran personas argentinas y que no sabía qué es lo que hacían, qué es lo que hacían allá. Muchos años después, en el 83, cuando volvió la democracia, y todos esos agarraron la valija y se volvieron inmediatamente, yo ya era un poquito más grande, medio boludo, pero era más grande, y le pude preguntar a mi papá por qué todos esos argentinos se volvían desesperados a la Argentina, o por qué se sentaban a escuchar a Gardel y tomaban un mate y se comían un alfajor llorando cuando ellos estaban acá. O sea, nosotros estábamos en Venezuela contentos y felices de la vida, mientras que estos estaban llorando. Entonces, mi papá me contaba, no, estos están acá porque se escaparon a la mierda, porque los militares son los hijos de puta y los querían hacer miércoles. Entonces decís, ok. Y después, bueno, cuando fui aún más grande y empecé a meterme un poquito de política y empecé a conocer realmente lo que era el ERP, lo que eran los montoneros, lo que hacían los militares, te das cuenta que ninguno de los dos es bueno, que los dos son una mierda. Entonces decís, qué lástima que los milicos no estuvieran más y qué mal que los militares hicieron mal las cosas, porque si los militares los hubiesen capturado y los hubiesen juzgado, los hubiesen metido en cana por los delitos que cometieron, hoy tendríamos a Jorge Rafael puesto en un monumento porque era un capo. Pero no, lo hicieron mal, se bajaron al nivel de los terroristas e hicieron terrorismo de Estado, y ahí la cagaron. Pero la verdad es que estos muchachos no eran nada buenos. La muchacha esta que tenemos que aspira a ser presidente, la chica Bullrich, se bajó a más de uno. Tenés cada ministro, la embajadora de Gran Bretaña, que dio la guardia, ojalá nunca vuelva, tenemos fotos en blanco y negro de ella armado, mataron gente, o sea, son asesinos, y no estaba bueno. Tampoco estuvo bueno lo que hicieron los militares. Yo lo que digo es que los militares obraron mal y bajaron al nivel de los terroristas, de los guerrilleros, y la cagaron. Entonces, muchos de los que estuvieron allá, de hecho, el otro día me enteré que uno había fallecido, porque eran tipos grandes, o sea, mi mamá tiene 84 años, estos tipos deben de ser un poco más jóvenes que mi mamá, y tendrían 80, 70 y pico. Uno había fallecido y había participado de la voladura de un fortín, de un armamento, de un arsenal del ejército que estaba cercano a una población, y había volado media escuela y murieron chicos de un jardín de infantes y todo. O sea que esa muchacha era una joyita, y por seguir los ideales de Montoneros, mató un montón de gente, no le importa nada, se escapó y vivió en Venezuela
hasta hace unos años, porque cuando el chavismo se hizo fuerte, ella volvió a escaparse de Venezuela, se ve que ya no estaba tan socialista como dijo que quería ser en la Argentina, y se fue a vivir a España con una fortuna de guita y con bonos de $500.000 del gobierno argentino por ser una víctima de... Como verán, soy medio facho, sí. Pero bueno, es objetivo. Quiero ser objetivo en eso. Profe, pero bueno, cambiando de tema y para que otra vez nos cuente, porque no es al caso. Yo no entiendo la relación entonces de los militares con los peronistas, porque los peronistas no quieren a los militares, pero Perón era militar. Sí, no lo quieren. Entonces esa parte de la historia nunca la voy a entender. No, bueno, pero y aparte, algunos son montoneros y dicen ser peronistas, y uno con el otro se relacionan en sí. Sí, pero bueno, eso es para otra clase, porque si no los chicos no van a terminar nunca su... Sí, no, eso es un día. Su exposición. Eso nos unimos un día por Google Meet, que no se corta, o si termina la cuarentena, los invito a tomar cerveza a todos y charlamos, pero sí. No, odian a los... Buenísimo, menos mal que esto se está grabando. No, yo invito, cuando terminamos la cursada, en el IFTS nunca se dio porque son medio hortiva todos y se rajan, pero en la Facultad de Derecho nos vamos a Buller a tomar y me he ido con 25, 30 alumnos a tomar cerveza, así que Buller es re lindo igual. Sí, está bueno. No, odian a los militares, pero lo aman a Fidel, que también, o sea, yo los agarré alguna vez a los chicos estos que son así de la manito donde se lleva el reloj, por no decir zurdos, en la facultad, y les dije, ¿odias las botas? Sí. ¿Odias los militares? Sí, por supuesto. ¿Odias la discriminación? Sí. ¿Odias que maten a los homosexuales? Sí, por supuesto, pero tenés una remera puesta del Che Guevara, que tenía uniforme, tenía la bota, mataba homosexuales, y era militar, porque era el comandante Chávez, el comandante Che, y amaban a Fidel, y Fidel era el gran comandante, entonces es medio loco, sí, es muy raro lo de los montoneros y todo eso, es un tema eterno, pero, y estos no son peronistas tampoco, estos los que están ahora son una manga de bandidos que firmaron ¿cómo se llama? El protocolo de San Pablo, y lo que quieren no es que la gente esté bien, quieren más pobres, quieren nivelar para abajo, que todos sean pobres, que se caguen de hambre, y ser un poquito grupo selecto de ricos, como ocurre en Cuba, Venezuela, intentaron hacerlo en Ecuador, en Brasil, fracasaron por suerte, y no entiendo cómo pudieron haber votado lo que votaron, al payaso mañana me echan. Y que pase lo que pasó anoche en el Congreso, que es una vergüenza, y que pase con la emisión monetaria y con todo lo que está pasando en la Argentina y con todas las muertes, que salgan a decir que las camas de terapia están colapsadas y se van a morir en la calle. El resto del mundo está funcionando y nosotros somos los únicos que estamos parados. Hay vuelos en todo el mundo, el planeta está funcionando, menos en la Argentina y en Venezuela. Así que bienvenidos a la nueva Venezuela. Asilo político. Bueno, todo este cuento que les hice sobre los militares, con los montoneros que se arrastraban a Venezuela, era porque algunos habían pedido asilo político. Lo que pasa es que para que haya asilo político, el Estado tiene que garantizarle el derecho de permanencia en ese Estado a esa persona, pero si el pedido de extradición está dado por un Estado que es reconocido. Entonces, con los montoneros y con todos los que se escaparon de la Argentina, que pedían asilo político, no era practicable porque el Estado argentino no era reconocido como tal, era una dictadura, y entonces una dictadura no puede pedir la extradición porque es un gobierno ilegítimo. Entonces, para que sea un gobierno legítimo, tenía que haber elecciones, tenía que ser democrático, y entonces cuando vos tenés un gobierno legítimo, democrático, etcétera, podés pedir la extradición a un país democrático, con elecciones, con todo, para que entonces pueda prosperar. Entonces ahí decís, bueno, esto no lo van a hacer mierda, pero si vos practicabas el traerte a un fulano de otro país a la Argentina, lo agarraban a los 2 minutos, lo llevaban a la ESMA, lo hacían mierda, lo subieron a un helicóptero y lo tiraban en el río. No lo vimos más. Entonces eso era por eso no aplicaba con montoneros, pero sí muchos tipos pidieron, como sí el de Wikileaks, pidió asilo político porque entendía que la consecuencia de que lo estaban buscando para meterlo en cana era por sus comentarios políticos. ¿De dónde era, profe?
Es noruego, no sé de dónde ¿Noruego? carajo es el tipo ese. Sí, eso después lo googleamos y lo vemos. Nada, es un caso anecdótico del asilo político. Bueno, así como teníamos derecho, también hay obligaciones que se debe cumplir, como por ejemplo respetar las leyes nacionales, provinciales y municipales, respetar a las personas, entidades, organismos públicos y privados, decir la verdad y ayudar a esclarecer los hechos involucrados y los motivos personales en el que se basa su solicitud, mantener el domicilio actualizado y el certificado provisorio renovado, informar a la Secretaría Ejecutiva de la CONARE, que es la Comisión Nacional de los Refugiados, sobre su intención de viajar al exterior, expresando los motivos y las fechas en las que se desea viajar. Pasamos a explicar diplomacia. Se refiere a la forma que los estados manejan sus relaciones internacionales y negociaciones que se llevan a cabo entre los mismos. Implica la búsqueda de acuerdos y presupone la existencia de buena voluntad entre las partes. Cuando falla la diplomacia, las relaciones internacionales llegan a otra instancia, que puede ser uso de la fuerza y hasta un conflicto bélico. Funciones que deben realizar un diplomático. Un diplomático es un agente que es contratado por un determinado estado para ser su vocero en otro estado y mediar con las relaciones entre ambos gobiernos. Debe procurar desarrollar una relación de complicidad con el país receptor y asegurar que las relaciones entre ambos sean pacíficas y positivas para los dos. El embajador y el cónsul son ejemplos de diplomáticos. Funciones que deben cumplir con funciones normales y funciones excepcionales. Funciones normales: debe proteger los intereses de ambos estados, permaneciendo al margen de la rebeldía o peleas sin fundamento. No puede involucrarse emocionalmente. Funciones excepcionales: cuando aparece un tercer estado en la ecuación, el agente diplomático deberá representar también sus intereses, también frente al estado acreditable como al estado receptor. En Argentina, la Ley Orgánica 20.957, que es la Ley del Servicio Exterior de la Nación, distingue 7 tipos de categorías de diplomáticos. 1, embajador extraordinario y plenipotenciario. 2, ministro plenipotenciario de primera clase. 3, ministro plenipotenciario de segunda clase. 4, cónsul general y consejero. 5, secretario de embajada y cónsul de primera clase. 6, secretario de embajada y cónsul de segunda clase. Y 7, secretario de embajada y cónsul de tercera clase. Un embajador es el representante de un determinado país ante otro, como dijimos anteriormente, o ante una organización internacional. En el lenguaje común, el término se aplica al representante ubicado en la capital de un país extranjero. El país anfitrión donde se acredita una embajada concede al embajador, a las dependencias y a algunos sometientes en estatus funcional especial. El cónsul. El cónsul es un cargo que recibe un funcionario o titular de una oficina consular por parte del Estado para ejercer una función, claramente consultar en el extranjero. Es un funcionario de servicio exterior de un país de carácter no político, da información y propaganda administrada, aduanas, notarial y registro político. Entonces, ahí te voy a hacer una aclaración porque no lo dice esto. Mira qué bien, nos quedan 5 minutos. El embajador es el representante del Estado, es el que representa a la nación frente a otro territorio. Hay un embajador por país, mientras que en un país puede haber varios cónsules. El cónsul es el representante en el país de todo lo que sea los trámites administrativos. Entonces, ¿Sería una categoría menos, profe? Sí. El embajador es el que representa al país, y cuando hay una comunicación de un estado a otro estado, primero se llama al embajador. Al cónsul vos lo vas a ver porque necesitas renovar el pasaporte, porque necesitas certificar el título de grado, necesitas tener una partida de nacimiento tuya, necesitas, te divorciaste y querés hacerle saber a tu país que te divorciaste, entonces presentás el acta de divorcio, o querés hacer el trámite de divorcio, o querés refrendar un poder para presentar en tu país, y que tenga validez en el otro país. Yo, por ejemplo, ahora estoy con el caso de una señora que tiene que dar un poder a sus hijos para ingresar a la caja de seguridad, y
Montevideo estaba mucho más tranquilo que Buenos Aires, tema COVID, se agarró y logró cruzar a Uruguay. Entonces está en Uruguay, y ahora necesita entrar a la caja de seguridad. Bueno, tiene que hacer poder y tiene que mandarlo al poder. Y para mandar el poder, entonces tendrá que, ¿cómo es que se llama? Tiene que hacerlo certificar por... Tiene que hacerlo certificar por... ¿Cómo es que se llama? Pueden prender la pantalla si nos despedimos. Tiene que hacerlo certificar por un notario uruguayo, y... ¿Cómo es que se llama? Y esa actuación, la certificación del notario, del apostillado de La Haya, que es el Tratado de La Haya, se hace en el consulado. Entonces el pibe tiene esa función. Bueno, vamos a pasar lista. ¿Acevedo? Absent. ¿Omar? Presente, profe. ¿Mauro Balborín? Presente. Eso. Presente, profesor. Diseño está. ¿Lisi? Presente. Más rápido, vamos, reacción. Perla está. Está durmiendo, Presente. pero estaba. Rocío Díaz. No duermo, profe. Rocío, absent. Facundo Ferrer. Presente, profe. Mario. Flores Graciela, estaba. Presente. Jonathan de Tower, estaba. López Luciana, Laura, Presente. estaba. Juan Ignacio Magurno. Hola. Está. Luca, está. Presente. Jessica Rodríguez, está. Ronda, Presente. está. Ronnie, absent, no lo vi. Acá estoy. ¿Acá estás? Estoy. ¿Estás? Y Jacob estaba. ¿Senior? Acá, profe, presente. Están tutti quanti. Los jóvenes, ha sido un gusto. Si tienen alguna duda, quieren ampliar algo, me mandan un mail, me preguntan, no tengo ningún problema, hablamos. Si quieren abrimos otro módulo y hablamos pelotudeces, si no se van a comer, que ustedes quieran. Acá están estudiando, están practicando las tablas en el fondo. ¿Le gustó la expo? Profe, nos vemos. Sí, muy bien, estuvo muy bien la presentación de PowerPoint y casi no hablé. Podríamos hacer 3, 4 módulos más tranquilamente. Creo que estamos bien, profe, igual, ¿eh? Estamos bien, me parece. ¿Vos decís? Sí. Luciana se está clavando una sopa a esta altura, me parece. Bueno, chicuelos, nos vemos la semana que viene. Equipo 4, put de batteries. Así ya vamos preparando, van en el borrador, así lo vamos desarmando. Sí, mañana o el viernes. Viernes más seguro. Cagame el fin de semana, gracias, te lo reagradezco. Para que trabajen. Sí, boludo, como no hago un carajo yo. Así no se junten con la tarea de los médicos.